bien, bienvenidos a una nueva edición de Mercados por Expertos. Estamos con un hombre a quien hemos tenido la dicha, Héctor, si me permitís el término, desde los primeros pasos del restablecimiento democrático, de caminar contigo, primero como concejal en el ex Consejo Deliberante, luego como titular de la Secretaría de Acción Cooperativa con el inolvidable presidente Alfonsín, luego tus 12 años de diputado. Sabemos muy bien de tu integridad, tu compromiso con la verdad, con la democracia. Entonces, cuando hace algunas semanas se conoció esta actitud de la administración respecto de tus trabajos sobre los consumidores, desde consumidores libres, todos automáticamente, no solamente que te llamamos, sino que dijimos, la verdad creemos que se está cometiendo un acto de injusticia. Contanos cómo están las cosas hoy, Héctor, por favor. Consumidores Libres, que tiene 20 años de existencia en nuestro país, de trabajo ininterrumpido, y desde hace 18 años venimos haciendo un relevamiento de precios. Ahí comenzó tu tarea, hace entre 18 y 20 años. 20 años. Comenzamos con el tema de los profilácticos, un análisis sobre el tema de los profilácticos, que después, si hay tiempo, te cuento. Y pacíficamente veníamos haciendo cada 15 días el relevamiento de precios, y lo hacemos porque nos lo indica la Ley de Defensa del Consumidor. Cualquier oyente que entra a internet, ve la ley 24240, va al artículo 56, inciso G, se encuentra que una de las tantas obligaciones que tenemos es hacer estadísticas de precios y dar a conocer el resultado. El actual gobierno, junto con el de Kirchner, tiene 9 años de gestión. Cada 15 días recibían nuestros relevamientos. La actual funcionaria en la Secretaría de Comercio Interior, de Defensa del Consumidor, tiene 4 años en el cargo. De modo que, intempestivamente, cuando dimos el relevamiento de la primera quincena del mes de agosto, porque salió publicado, entre otros medios de prensa, en el diario Clarín, tomaron en pocas horas la resolución de suspendernos temporalmente en el registro de entidades de defensa del consumidor, sin habernos oído previamente, aplicándonos un artículo de la Ley de Defensa del Consumidor que está referido a los proveedores, no a las entidades de defensa del consumidor. Firma la resolución una funcionaria que no está facultada por ninguna norma legal para hacerlo. En todo caso tendría que haberlo firmado el secretario de Comercio Interior, y continuamos suspendidos en el registro por haber cometido al día de hoy, porque salió en el diario Clarín. Nosotros tenemos más de 1000 direcciones de correo electrónico que cada vez que hacemos un comunicado lo mandamos a todos los medios de prensa escrita, oral y televisiva, lo publica o lo difunde el medio que le interesa. Esto, vos hoy seguís haciendo el trabajo, y ¿cuáles han sido, primero, y segundo, cuáles han sido las repercusiones de este accionar del gobierno, primero contigo y luego hacia afuera? ¿Qué repercusiones traste adentro y afuera del país sobre esta actitud para con ustedes? Digamos? Bueno, dentro del país creo que no ha habido medio de prensa oral, escrita y televisiva de todo el país que no se haya solidarizado con Consumidores Libres a través de reportajes que nos han posibilitado y de manifestaciones hechas en solidaridad con nosotros. Yo tengo un listado de más de 200 instituciones de la sociedad civil que van desde la CGT hasta la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de cuyo Consejo Directivo formo parte, pasando por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, más de 50 consejos deliberantes. En más de 500 consejos deliberantes se presentaron proyectos. En más de 50 nos mandaron la información que fue aprobado por el cuerpo, mociones de solidaridad, entre ellos el Consejo Deliberante de Rosario, Bahía Blanca, San Isidro, Vicente López y tantos otros, la legislatura porteña, la Comisión de Derechos y Garantías del Senado de la Nación, la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación, 17 entidades de defensa del consumidor, las históricas, las con mayor antigüedad, se autoconvocaron al día siguiente de haber tomado esta resolución en las oficinas de Consumidores Libres,
sacaron y firmaron una resolución de solidaridad, de repudio y reclamando el inmediato levantamiento de la medida. ¿Eso ocurrió hasta ahora? No. ¿Seguís suspendido? ¿Y eso qué implica en tu trabajo diario? ¿Seguís haciendo el trabajo relevante? Seguimos haciendo el trabajo que venimos haciendo siempre. Únicamente no estamos participando porque nos pusieron un inconveniente en el ERAS, que es el ente regulador de aguas y cloacas de la ciudad, del país. Pero en los demás entes reguladores seguimos participando de las comisiones de asociados, de usuarios, y seguimos haciendo el relevamiento de precios. Ahora, como Consumidores Libres está sancionada por esa razón, lo he dado a conocer yo y lo voy a seguir dando a conocer personalmente, para que si se les ocurre que tomen las medidas que, ¿Pero qué que les tenés, parezcan. por ejemplo, aquí no podrías decir cuál es el último relevamiento? Por supuesto, es un cercenamiento a la libertad de expresión, es un cercenamiento a los derechos más elementales que tenemos los ciudadanos de este país a decir lo que pensamos. Que por otra parte, cualquier consumidor que va a las góndolas de un supermercado comprueba que el precio de los artículos de la canasta básica aumentan. Nosotros lo hacemos porque nos lo obliga la ley, pero todo el mundo sabe que en la Argentina hay inflación. ¿Hoy qué dice tu último trabajo? ¿Qué comportamiento están mostrando los precios en los principales productos de la canasta? Bueno, la primera quincena de octubre, de esos 38 productos, 24 subieron de precios, 13 bajaron, 1 se mantuvo sin variación y el promedio nos da un aumento del 0,78%. El acumulado 1 de enero a 15 de octubre nos da un aumento del 18,81%. Y lo que es importante, que tenemos un aumento de precio de esta canasta de un 4,35% más en lo que va de este año en relación al mismo periodo del año anterior. Los mismos supermercados, los mismos negocios barriales, los mismos productos, las mismas marcas, las mismas categorías. Héctor, seguiremos bregando por el levantamiento de la suspensión, que es lo último que resta, porque has tenido solidaridad de todo el mundo, de todo el arco político, periódicos de extranjeros, de Israel, de Inglaterra, de España. Héctor, hay un tema que no me gustaría despedirte sin consultarte, porque lo has seguido siempre, has tenido un gran compromiso en la cuestión de fondo y en la cuestión de forma, es decir, los ferrocarriles. Ayer se cumplieron hace pocas horas 8 meses del desastre en la terminal ferroviaria de Once. ¿Cómo están los ferrocarriles, Héctor? ¿Se nos muere la gente ahí? Están en pésimas condiciones porque a lo largo de estos años de privatización no se hicieron las inversiones para mejorar, para mantener y mejorar la infraestructura ferroviaria. Esta fue una catástrofe anunciada. Están los diarios de sesiones en la Cámara de Diputados de la Nación, donde yo durante 12 años denuncié las falencias en todas las empresas privatizadas de servicios públicos. Decenas de multas a esa misma línea, a ese corredor, Héctor, y no se hizo nada. La corrupción. 3.400 millones de pesos se le otorgaron a TVA desde la privatización hasta ahora en concepto de subsidios que nadie controló. No se cambió un kilómetro de vía, nada. Nadie controló. Acá hay una gran corrupción por parte de los secretarios de Transportes de la Nación y el resto de las autoridades. La presidenta de la República y el expresidente de la República no podían ignorar lo que estaba pasando, porque esto lo hemos denunciado en la Cámara de Diputados. Cuando la actual presidenta fue diputada, estuvimos juntos en la misma comisión de asuntos constitucionales y ella conoce los planteos, las interpelaciones que yo llevé a cabo en la Cámara de Diputados denunciando que esto iba a suceder. Héctor, con vos conocés no solamente Argentina, sino que conocés mucho el mundo y recibís mucha información. Digo, ¿no hay salida para el sistema ferroviario? ¿No se puede mejorar esto que tenemos con semejante cantidad de plata? ¿Pero cómo no se va a mejorar con 3.400 millones de pesos para TVA, que solamente explota 2 líneas? El Mitre y el ex Sarmiento, una verdadera vergüenza. Además, pero vos fijate lo que ha pasado, cuando el presidente Kirchner
anula, y anula bien la concesión del ex ferrocarril Roca, del Belgrano Sur y del San Martín, crean una unidad de gestión operativa ferroviaria, UGOFE. UGOFE, que tiene un ¿A nombre? quién ponen al frente de UGOFE? A Metrovías, a Ferrovías y a TVA, que a las tres había que haberle rescindido el contrato por las mismas razones que se le rescindió a las otras tres. Y TVA estuvo al frente de UGOFE junto con el resto, administrando los ferrocarriles que estaban en manos del Estado, que se le había quitado la concesión a los privados porque no hicieron las inversiones. Esto es un verdadero escándalo. Ahora el juez los otros días saca una resolución. Estoy de acuerdo parcialmente, porque acusa a los siriglianos, dueños de TVA, de asociación ilícita, pero a Jaime y a Chávez los acusa no por asociación ilícita, de los deberes, por abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. ¿Vos decís que subsumen esa figura de la asociación? El fiscal de la causa lo pidió a las pocas acaba horas de pedir que también se le impute a los funcionarios públicos el delito de asociación ilícita. Antes de despedirte, es bien político, porque sos muy político. ¿Estás de acuerdo con una reforma de una constitución reformada que no se cumplió todavía? ¿Estás de acuerdo con la reforma y con una re? Y vos lo dijiste, primero cumplamos la constitución, la coparticipación que pendiente está vigente, y después reformémosla. La reforma de la Constitución tiene un único objetivo: facilitar la reelección indefinida. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy totalmente en desacuerdo, porque algunos que sostienen que bueno, ¿por qué no vamos a ir a la reforma constitucional si la va a votar el pueblo? En todo caso es el pueblo. Lo que pasa es lo siguiente: en la Argentina tenemos un sistema presidencialista muy fuerte que deriva de nuestra historia, y que además ese presidencialismo se fue agudizando con el transcurso del tiempo. El funcionario que está al frente del Poder Ejecutivo pone todo el aparato del Estado, buena parte de los recursos de todos nosotros, al servicio de su propia reelección, colocando al resto de los candidatos en inferioridad de condiciones. De modo que la Constitución nuestra, que ha establecido una reelección inmediata, con un periodo inmediato, eso es más que suficiente. Cumplamos la Constitución y renovemos la política con nuevos actores sociales. Héctor, un gran gusto como siempre, ¿eh? Muchas gracias. Un fuerte abrazo, muy bien. Héctor Polino, ya volvemos, ¿eh? Fiat Uno. ¿Te subís? El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Bien, es uno de los principales proyectos de presupuesto de gasto y recursos del país. Está el de la Nación, el de la provincia de Buenos Aires, y luego vienen, así muy pegaditos por la importancia, nuestro presupuesto, el de los porteños, el cordobés y el santafesino. Martín Ocampo, legislador del PRO. Martín, siempre es un gran momento cuando llega el proyecto de gasto y recursos y comienzan a defender los diferentes ministros en la legislatura el proyecto. ¿Cómo caracterizarías el proyecto del Ejecutivo que fue enviado a la legislatura? Bueno, gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto, Martín. Centralmente es un proyecto de presupuesto equilibrado, donde hace, como viene siendo una constante desde que estamos en el gobierno, hacemos mucho hincapié a la hora de asignar los recursos en las cuestiones sociales. Más del 60% de los recursos que genera la ciudad son destinados a las áreas sociales, y esto muestra también el perfil del gasto.
Y otra de las cuestiones que a veces cuesta mucho instalar es el tema del debate sobre la matriz tributaria. Es decir, una cosa es qué hacemos con los gastos, a quién gastamos y cómo los gastamos, y otra cosa también es cómo nos hacemos de esos recursos y a quién le cobramos. Nosotros iniciamos una modificación al régimen tributario de la ciudad el año pasado para hacerlo más progresivo, para que los que más tienen paguen más para financiar los servicios de los que menos tienen, y eso nos parecía que tenía que ser una política constante en cuanto al desarrollo tributario de la ciudad, y que se viene continuando también en este marco presupuestario para el año que viene. ¿Se amplía eso en materia, por ejemplo, de tasación de unidades, de zonificación, de ir casa por casa, como dijo el secretario de Hacienda? ¿Cómo viene este año eso? Eso se continúa con el proceso sancionado el año pasado. Digamos, la primera parte ya se llevó adelante, que fue la que se pagaron los impuestos durante este año, y la segunda parte viene para el año que viene, pero no es producto específicamente de esta sanción, porque ya había sido sancionado en el anterior presupuesto. Lo que sí, los recursos que generan eso, sí son producto de distribución en el marco del presupuesto, pero va en el mismo sentido. Siempre nosotros tendríamos a discutir en la Ciudad de Buenos Aires cómo hacer una matriz tributaria progresiva, donde la manifestación o exteriorización de riqueza pague más que lo que tiene que ver con el desarrollo de actividades comerciales, que es el ingreso bruto, ¿no? Que es muy parecido al ingreso del IVA. Nosotros tenemos que rápidamente ir hacia un sistema tributario que vaya en ese sentido, un sistema progresivo. Martín, siempre se pone el acento en los proyectos de gasto y recursos bueno, primero, se aumenta la presión tributaria y luego en términos globales y la cantidad, digamos, si hay sobreestimación o subestimación de recursos, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿cómo está la presión tributaria y cómo está el tema de los recursos? ¿Qué cálculo hace el Ejecutivo? La presión tributaria muchas veces tiene que ver con el impacto que el presupuesto de los tributos tienen en los ingresos que tienen los particulares, pero sobre todo también en la cantidad de servicios que presta el Estado de la ciudad, ¿no? Es decir, uno siente que hay mucha presión tributaria cuando le sacan dinero y los servicios que obtiene son muy pocos en relación a ese dinero que tiene. Nosotros creemos que tenemos un nivel de ejecución presupuestaria muy bueno en la Ciudad de Buenos Aires. Algunos de nuestros servicios son utilizados por millones de personas que... La salud, por ejemplo. La salud. La educación. Tenemos el mejor sistema de salud de la Argentina, porque si no, ni los bonaerenses ni las personas que vienen de otras provincias lo utilizarían si no fuera el mejor que tiene la Argentina, ¿no? También eso muestra un compromiso también con el federalismo, con quienes visitan nuestra ciudad, porque la Ciudad de Buenos Aires es de los porteños, pero la ciudad es de todos, es la ciudad de todos, ¿no? Es de la Argentina. Y el otro planteo que vos me hacías... el tema de la sobreestimación o subestimación de recursos. Ahí lo que hay es un tema vinculado con el cálculo de inflación. Nosotros, producto de la Ley de Responsabilidad Fiscal Nacional, tenemos que utilizar, como el resto de las jurisdicciones nacionales, las estimaciones del presupuesto de la Nación. Y lamentablemente la Nación presupuestó una inflación que ronda el 10% para el año que viene. Todos sabemos que es mentira esto, que es una ficción, pero bueno, la ley marca que tiene que ser así. Muchos de los ingresos, o algunos de los ingresos que tiene nuestro presupuesto, están atados al presupuesto nacional, temas de la pauta de crecimiento y los temas vinculados a la coparticipación federal, porque esos vienen directamente del cálculo presupuestario nacional. Sí. Es decir, con lo cual nosotros, para el cálculo del presupuesto, tomamos esos parámetros. Sin embargo, entendemos que la inflación va a tener otro impacto y por ejemplo, nosotros prevemos un aumento en la masa de recursos que va a recaudar la ciudad del 23%. Y este 23% no es producto de que haya... O sea, no subestiman ustedes. No, tratamos de no subestimarlo. E incluso, en algunos casos, producto de que la Argentina vive un proceso inflacionario muy importante, y hace unos años ya que venimos modificando el presupuesto, tiene como 2 sanciones el presupuesto, mínimamente 2 sanciones. La de fin de año... y a mediados de año hacemos otra sanción donde corregimos los nuevos ingresos, porque producto de la inflación se generan ingresos más que nada por el ingreso bruto, ¿no? El ingreso bruto va atado a los precios y los precios aumentan, entonces hay un cálculo de ingresos mayor que hay que redistribuir en gastos. A diferencia de lo que pasa en el Gobierno Nacional, que el Gobierno Nacional tiene superpoderes, es decir, puede reasignar como quiere con un decreto la Presidenta en qué gasta, el jefe de gobierno eso no lo puede hacer. Entonces viene a la legislatura y es como un mini presupuesto que sancionamos a mitad de año. Esto se produce en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires desde que la Argentina está sumida en un proceso inflacionario. Antes esto no pasaba. La legislatura votaba un presupuesto a fin de año y ese era el que se aplicaba todo el año. Martín, 3 temas que son muy importantes en cualquier proceso, pero en el porteño más. El tema de
En el Nacional no hay recursos. ¿Qué pasa con subtes? Algunos dicen que tal vez antes de fin de año se pudiera resolver el tema. ¿Qué pasa con subtes? ¿Qué pasa con infraestructura? A la ciudad hay una oficina del gobierno federal que no le permite endeudarse cuando nunca defaultió, ¿sí? Para algunas cosas sí, para otras no. Y tercero, educación, infraestructura y el gasto en educación. Bueno, primero vamos por el subte, que es un tema que entendemos que es acuciante para nuestros vecinos y para quienes utilizamos el servicio de subterráneo. Nosotros no lo podemos prever porque el subte no está dentro de las competencias que tiene la ciudad. Es decir, no podríamos decir fijar una pauta presupuestaria teniendo en cuenta el subte cuando el subte no está transferido y lo tiene administrando la Nación, que tiene una concesión en el cual ha elegido un operador que es Metrovía, que incluso lo han premiado con el otorgamiento de las concesiones ferroviarias. Y ahí hay toda una política que tiene que ver con el desmanejo que el gobierno tiene en las políticas de transporte. Te interrumpo, no solo administrativo. Aquella famosa acta que firmó el jefe de gobierno, ¿obligaba administrativamente a la ciudad a quedarse con el subte? No. Te lo pregunto, ¿si lo obligaba administrativamente o jurídicamente? No, no por dos cosas. No porque el acta tenía en sí misma, era una carta de intención el acta. Entonces tenía un proceso de negociación que tenía que terminar con la transferencia definitiva. Primero eso, nunca se terminó porque las negociaciones quedaron interrumpidas. Y segundo, porque cualquier acuerdo interjurisdiccional en la Ciudad de Buenos Aires requiere de la aprobación de la legislatura. Es decir, para que se perfeccione eso, necesita venir a la legislatura y que la legislatura lo vote. Y así no solamente que lo dice la Constitución de la ciudad, sino que lo dice la Constitución Nacional. La Constitución Nacional tiene una cláusula transitoria sexta que dice que cualquier transferencia de competencias, de servicios, tiene que tener la aprobación del Estado que las recibe. Y la forma que tiene la Ciudad de Buenos Aires de hacer esa aprobación es a través de los legisladores y en la legislatura. Eso sí que nunca se produjo. Nosotros aspiramos siempre a resolver los problemas, a encontrar canales de comunicación con el gobierno nacional que los permitan salir de esta cosa que tienen de enfrentamiento con todo el mundo, porque la verdad no es, mira, con Polino recién, que el enfrentamiento es con él también, es con los consumidores, con quien piense distinto. Pero nosotros, como tenemos la obligación de gobernar y de resolver problemas, tenemos que estar dispuestos a conversar con ellos, porque entre todos tenemos que resolver esos problemas. Y generar un canal de comunicación que permita que se haga la transferencia, porque sí, nosotros tenemos vocación de administrar, porque queremos que hay como un rumor de que podría haber algo antes de fin de año. No hay ninguna conversación oficial. Nosotros no decimos no porque no. Decimos, bueno, hay que hacer un montón de cuestiones hay una cuestión que comenzó a trabajar hace poco. Sí, hay una agencia de temas viales y de tránsito que tiene que empezar a funcionar, pero no necesariamente tiene el tema del subte. Claro. Nosotros hay un montón de cuestiones que tienen. Vos planteás el tema de las inversiones. Claro, por ejemplo, a veces no decimos dennos plata, facilítenos la tarea para que nosotros podamos endeudar. Claro, que me fondee con endeudamiento, porque las obras de subterráneos son obras que se aprovechan intergeneracionalmente. Si no la aprovechamos vos y yo hoy, lo aprovechamos vos y yo hoy y todas las generaciones que le siguen, con lo cual es de justicia que se haga a través de sistemas de endeudamiento, que lo paguen varias generaciones las obras de infraestructura tan grandes. Decimos, bueno, facilítenos esta tarea y nosotros nos endeudamos y podemos hacer las obras de infraestructura, modificar la forma en que se presta el servicio con mayor regularidad, con más eficiencia, con mejor tráfico de los coches, dando mejores condiciones de seguridad. Y hay todo un plan de obras que hay que discutir, que eso es lo que hay que discutir. El resto de la discusión política, si Macri no quiere o hacerse cargo, si la presidenta por ahora no le aprueban la cabeza ese endeudamiento, para algunas cosas sí, para otras no. Pues no aprueban para nada. Los endeudamientos que tomó la ciudad los tomó por fuera de la aprobación. Bien, y nos quedaba educación, tanto en digamos, el gasto total y el tema de infraestructura. En el gasto en educación, como siempre, la verdad la ciudad tiene uno de los presupuestos en educación más altos que tiene la Argentina. No sé si hay alguno, no en términos de cantidad, porque eso lo da también la cantidad, sino en términos de comparación en porcentaje en cuanto al gasto total. Supera más del 20%, se mantienen los niveles de inversiones que nosotros presupuestábamos para estos temas de educación. Son de los temas más importantes que nosotros tenemos en desarrollos de política estratégica. Primero la obra de infraestructura, porque tenemos que tener las escuelas en condiciones para que los chicos puedan estudiar. Eso avanzamos mucho en los años anteriores, la verdad hicimos un gran desarrollo de obras de infraestructura. Y ahora me parece que es lo que estamos tratando de hacer, y a veces se ven estas discusiones con los estudiantes secundarios. Estamos tratando de modificar las condiciones en que se imparte la educación, la currícula, eficientizar los recursos y lograr que la mejora en la calidad de la educación
pública, porque me parece que ese es el camino al desarrollo, y es el camino a la igualdad. Martín, por último, todo esto con el marco de que tiene una autonomía de pantalones cortos, la ciudad que la restringe en seguridad, en justicia incompleta, etcétera, etcétera. Un concepto final sobre qué pasará finalmente con el Banco Ciudad. Y segundo, y más importante, si en seguridad seguirán apostando a la formación y a la creación de la policía y al crecimiento de la policía metropolitana, que es requerida en todos los barrios la policía metropolitana. Sí, la verdad, tengo que reconocer que ha sido uno de los logros más importantes que tuvo la gestión de Mauricio Macri, muy arriesgado en su momento, nos criticaron mucho por generar una policía propia, pero me parece que fue una de las mejores decisiones que tomó. La policía metropolitana tiene un grado de aceptación y reconocimiento por parte de nuestros vecinos muy alto, y nos piden que cada vez vayan más policías metropolitanos. De hecho, hay un crecimiento importante en inversión en el presupuesto de seguridad. Creció. Sí, va a crecer. Nosotros pensamos crecer en cantidad de efectivos, y también en equipamiento, porque nosotros no pensamos al policía solamente como el policía con su uniforme, lo pensamos revestido de un equipamiento técnico que y hay tecnologías, con las cámaras, con los móviles, con mucha tecnología, porque aparte permite que el trabajo sea mucho más eficiente, que se necesitan menos hombres incluso, porque a veces los temas de vigilancia y control se pueden realizar a partir de sistemas tecnológicos. Bueno, un sistema de prestación de servicio de seguridad que no es el que nos tiene acostumbrado el gobierno nacional, que lamentablemente maltrata a las fuerzas de seguridad, y la consecuencia del maltrato lo tuvimos con los episodios de la gendarmería y de la prefectura, ¿no? Te decía lo del banco. Lo del banco es un tema preocupante para nosotros, porque no tiene impacto sobre el presupuesto de la ciudad. El banco no financia a la ciudad. Ni un peso. Ni un peso. Ni a un diferencia peso de en cuenta corriente. Si vos tomás, nada. Si vos tomás el Banco Nación, cuando ves la cartera del banco, te fijas que el 50% va destinado al gobierno, o financiamiento directo del Tesoro, o por compra de bonos del gobierno. Es decir, que de cada 100 pesos que le ingresan al Banco Nación, 50 van para el gobierno nacional. En el Banco Ciudad no pasa eso, ni un peso va para financiar al gobierno de la ciudad. Todo va para financiar el crédito para la pequeña y mediana empresa, para los inversores, para aquellos que quieren comprarse su primer departamento. El Banco Ciudad pasó de ser el quinto banco en préstamos hipotecarios, hoy es el segundo. Y el primero es son los bancos que tienen desarrollo nacional, digamos, el Banco Nación. Es decir, y no podríamos competir en ese nivel. Hay toda una política de asistir a las pymes con el Banco Ciudad. Lamentablemente muestra la cara oscura de este kirchnerismo que ataca a cualquier cosa en la que se parezca está la administración del gobierno en la ciudad, y lo que está perjudicando realmente es a los vecinos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, que son los que toman estos créditos. Martín, un gran gusto, y empezará la defensa de los secretarios, y en poco tiempo tenemos el presupuesto sancionado en la ciudad. Muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Muy bien, Dios y la Virgen mediante, la próxima semana nos reencontramos. Buena semana, muchas gracias.